Hola, bienvenidos a mi canal, la Iglesia Cristiana Esotérica Universal, la Biblia revelada en forma esotérica y trascendental. Hoy les voy a presentar el video número 7 sobre análisis esotérico de los versículos de la Biblia. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto lo encontramos en Apocalipsis 1:8. Conozcamos a continuación la interpretación hermenéutica o figurada de este versículo que he tomado del sitio web llamado estubiblia.com. Este versículo es una declaración de la supremacía de Dios. El uso de las letras alfa y omega, la primera y la última del alfabeto griego, simboliza que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Él es la fuente de todo lo que existe y el final de todo lo que se desvanece. El versículo también afirma que Dios es eterno. Él es el que es y que era y que ha de venir. Esto significa que Dios siempre ha existido y siempre existirá. Él está más allá del tiempo y del espacio, y es inmutable e inalterable. El versículo también revela la naturaleza de Dios como el Todopoderoso. Él es el creador y sustentador del universo. Tiene poder sobre todas las cosas. Su poder es ilimitado y nada está fuera de su control. En última instancia, el versículo es una afirmación de la soberanía de Dios. Él es el gobernante supremo del universo y tiene el poder para hacer cumplir su voluntad. Como cristianos debemos confiar en su poder y su plan para nuestras vidas. Aquí termina la cita textual que tomé del sitio web llamado estubiblia.com y que hace el análisis de Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora conozcamos la interpretación esotérica de Apocalipsis 1:8. Lo haremos a partir de los tres atributos fundamentales en dicho versículo. Dios es eterno, omnipoderoso y la causa primera del ser de todos los entes o de todas las cosas del ámbito de la verdad relativa. De acuerdo con la teoría del Big Bang, antes de empezar la expansión del universo, existió una singularidad que contenía toda la energía y el espacio-tiempo del universo. La física no es capaz de explicar quién o qué creó dicha singularidad. La cosmología, que es la rama de la astronomía que estudia el universo en conjunto y su origen, tampoco. Por lo tanto, la única forma racional con la que contamos para responder a tal interrogante es la metafísica, rama de la filosofía. Dentro de la singularidad había una cantidad gigantesca de materia y energía contenida en un espacio extremadamente diminuto. La pregunta, ¿quién o qué creó todo eso? Por supuesto que la singularidad no se creó a sí misma, ya que carece de voluntad y de entendimiento, que son condiciones indispensables. Y lo más importante, la singularidad pertenece al ámbito de la verdad relativa. Es decir, está constituida de una realidad material que necesariamente adolece de limitaciones temporales y espaciales, que se reflejan obviamente en el universo. Y bajo tales condiciones es imposible que un ente, incluso la singularidad del Big Bang, pueda darse a sí misma la existencia. De acuerdo con la cosmología, antes del Big Bang no había nada.
ya que no existían ni el tiempo ni el espacio. Pero cuando dice nada, se refiere a la realidad material y a las leyes que definen su comportamiento, las cuales pertenecen al orden de la verdad relativa y que son comprensibles en alguna medida para el ser humano. No así las leyes o el orden de la verdad absoluta, que es el orden de Dios y que es incomprensible para el ser humano. Tal y como lo vimos en el anterior video número 6, la existencia de Dios es perfectamente demostrable si empleamos el pensamiento lógico, racional, deductivo, sistemático y ontológico. De acuerdo con la dialéctica ontológica, solo eso, entre comillas, que nunca ha recibido de nadie ni de nada la existencia, que existe por derecho propio, que es la causa del ser de todos los entes, incluyéndonos los humanos, puede ser llamado Dios. Y que a diferencia de los entes que se desenvuelven dentro de la verdad relativa, no tiene límite alguno temporal o espacial, porque es eterno e infinito. Y al existir por derecho propio es omnisciente, omnipresente y omnipoderoso, poseedor de una voluntad y entendimiento absolutamente perfectos. Dios no recibió el ser porque Él es el ser en sí mismo. Aquí algo muy importante, el ser es la cualidad de existir en términos absolutos, de ser verdad y realidad absolutas. Utilizaremos ser con mayúsculas cuando nos referimos a la verdad absoluta, la verdad de Dios. Pero cuando nos vamos a referir a la verdad relativa, la de nosotros, los entes, utilizaremos ser con minúscula. El ser con minúscula es la cualidad de existir, de ser verdad y realidad exclusivamente en el ámbito de la verdad relativa. Ejemplos: el ser humano, el planeta Tierra, las galaxias y el universo entero. De acuerdo con el árbol porfiriano, cuyo autor es el filósofo neoplatónico Porfirio, existen dos tipos de entes, los de género material y los de género espiritual. En el caso de los seres humanos, dado que estamos dotados de un alma en potencia para llenarse de espiritualidad, poseemos simultáneamente ambos géneros. La denominada singularidad del Big Bang recibió de Dios o del ser absoluto, que es lo mismo, la dicha de existir en el plano de la verdad relativa, es decir, en el ámbito del tiempo-espacio. Por lo tanto, si nos preguntamos qué había antes del Big Bang, tendremos que deducir en forma inobjetable que existía Dios, el ser absoluto. Al ser eterno e infinito, increado y sin limitaciones temporales o espaciales, no tiene fronteras ni término alguno y ninguna dimensión, lo cual implica que nada ni nadie puede existir fuera de Dios, porque Dios lo abarca todo. Es existencia pura, es absolutamente determinado, concreto, perfecto, de lo cual podemos deducir que los entes, al pertenecer al ámbito de la verdad relativa y en consecuencia ser imperfectos por sus limitaciones temporales y espaciales, en principio no tienen cabida en el ámbito de la verdad absoluta, es decir, dentro del reino del ser absoluto. Empleando un típico concepto ontológico, diremos que todas las cosas y entes del ámbito de la verdad relativa son no ser, lo que significa que son imperfectos, limitados, temporales, frágiles, virtualmente inexistentes, y que han recibido de Dios la dicha de ser, ser en minúscula. El ser y el no ser son conceptos totalmente opuestos. El ser es Dios, verdad, voluntad, entendimiento, determinación, concreción, absolutas y perfectas.
Dios es el ser absoluto, en cambio el no ser es privación de ser, ausencia de Dios, es indeterminación y limitación en todo sentido, es dolor, sufrimiento. Los entes en general tienen muy poco de ser, de perfección, y muchísimo de no ser, es decir, de imperfección. Todo lo creado o producido por Dios tiene que ser limitado en el tiempo y en el tiempo y en el ser, puesto que Dios no puede crear dioses, ya que Él, que es Dios, es increado. Por lo tanto, todo lo creado por el poder superior tiene que estar limitado por el no ser, que pertenece al ámbito de la verdad relativa, razón por la que todos los entes, incluidas las almas humanas que se han separado de la materia por la muerte, son múltiples, distintos, mutables y corruptibles. Todo esto significa, estos últimos adjetivos, que encierran composición. Y esas propiedades, multiplicidad, distinción, mutabilidad y composición, solo son posibles mediante el no ser. Y son las que definen a los entes, que como ya lo afirmamos, tienen mucho de no ser y muy poco de ser y son virtualmente inexistentes o prácticamente nada. Por más que Dios quiera hacer que los entes participen en forma generosa de su existencia, de su ser, si tomamos en cuenta las limitaciones que ya hemos visto de los entes, así como también los condicionantes o limitaciones materiales de brevedad, temporalidad, fragilidad, insignificancia, corruptibilidad, mutabilidad e impermanencia en el caso de los entes materiales, y las limitaciones propias de una existencia distinta de su esencia en el caso de los entes espirituales, que son las almas separadas del cuerpo por la muerte, tenemos como resultado que las proporciones en las cuales los entes participan de la dicha de existir a través del ser absoluto, desde un electrón hasta el universo entero y la especie humana, siempre serán extremadamente diminutas. Es importante aclarar o profundizar en lo siguiente. Dios, al ser el ser absoluto, es pura existencia, no tiene esencia y por eso es perfecto. Mientras que las almas, como recién hemos explicado, tienen una esencia distinta de su existencia. Y la esencia, atención, es lo que hace que las cosas sean lo que son y como son. Por eso son imperfectas, no se dieron a sí mismas la existencia. Estamos usando una dialéctica ontológica, es un poquito complicada, pero al final se puede entender bastante bien con un poco de esfuerzo. Vale la pena. Y todas esas limitaciones propias de los entes, ya sean de género material o de género espiritual, se derivan del mal metafísico, que es el costo de oportunidad de existir de un ente. El costo de oportunidad de participar de la dicha de existir a través de Dios, aunque sea con un alto grado de imperfección. El mal metafísico es absolutamente insalvable, ya que como recién advertimos, Dios no puede crear dioses, puesto que Dios por definición es increado. Por esa misma razón, los entes, a diferencia de Dios, están compuestos de acto y potencia, de forma y materia, y de una esencia distinta a su existencia. Todos estos son conceptos de la ontología y que tengo que mencionarlos porque ellos son el fundamento de todo lo que estoy explicando en este video. En el caso de los entes de género espiritual, que son las almas separadas del cuerpo físico, a pesar de ser sustancias simples, es decir, no incluyen materia, adolecen de una esencia distinta a su existencia. Y eso, al igual que en el caso de los entes materiales, se llama imperfección. Del mal metafísico se deriva el mal físico, que son las enfermedades y las patologías, en términos generales, que afectan a la especie humana y a los reinos animal y vegetal. Y se deriva también el mal moral,
que es la defectibilidad de la razón y de la voluntad, que afecta específicamente a la especie humana y que está profundamente relacionado con la avidez y la vanidad. El mal en general es ausencia de ser. Por lo tanto, en última instancia, el mal metafísico es no ser, del que ya hemos hablado y lo hemos definido. Por todo lo que hemos explicado hasta el momento sobre las limitaciones y condicionamientos de los entes, y tal como ya lo manifestamos, por más que Dios quiera hacer que los entes participen en forma generosa de su existencia, la presencia de ser con mayúscula o de Dios en los entes o en las cosas siempre será infinitesimal a la par del Dios mismo, porque Dios es el ser absoluto, mientras que los entes simplemente participan o participamos, en el caso de los humanos, de la existencia de Dios en forma insignificante y en el plano de la verdad relativa. En consecuencia, inclusive la presencia de ser que podría haber, oiga, bien, en un hipotético billón de seres humanos, ¿no? Más específicamente en un billón de almas o entes espirituales, 1 millón de millones, comparado con el ser absoluto, es lo mismo que comparar un electrón con el universo respectivamente. Y también, si utilizamos un ejemplo extremo, pero con un ente de género material, podemos afirmar con total certeza que un hipotético trillón de universos como el nuestro, solo el nuestro tiene 98.000 millones de años de luz de extensión. ¿Qué significa esto? Para tener una idea de la extensión del universo, significa que durante 98.000 millones de años viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la distancia, según los científicos, que tiene el universo. Todo ese recorrido está lleno de materia. Bueno, esa es la dimensión que tiene el universo. Bueno, entonces dijimos que un hipotético trillón de universos como el nuestro, o sea, no cabe en la mente imaginar algo tan extremadamente grande. Bueno, comparados con el ser absoluto, también es muy similar a comparar un electrón con el universo. O aún más, a comparar un neutrino, que es más pequeño, con el universo. Es decir, aún más pequeño que el ente de género espiritual. El neutrino es más pequeño que un electrón. Como resultado tenemos que un trillón de universos tiene menos presencia de ser o de Dios que un billón de almas, lo cual es totalmente natural, ya que los entes espirituales, a diferencia de los entes materiales, carecen de materia y son sustancias simples y están dotadas de voluntad y entendimiento, facultades de orden espiritual. Incluso un solo ser humano, en virtud de su voluntad clarificada espiritual y de su entendimiento puro, inegoísta, ascético, abnegado y resiliente, facultades de naturaleza espiritual, tiene mayor presencia de ser que un trillón de universos como el nuestro, ya que el ser humano está en potencia para incrementar su magnitud de acto o de forma, y por lo tanto de aumentar la presencia de ser en su psique. Y no olvidemos que el acto significa ser con mayúscula, Dios, causa eficiente de bien, perfección. El acto es lo que determina al ente, en oposición a la potencialidad que es indeterminación. El trillón de universos simplemente posee una inimaginable mayor magnitud de materia o de potencia que el ser humano, pero no tiene relevancia en cuanto a perfeccionamiento espiritual. Ningún ente de género material, ni siquiera el hipotético trillón de universos como el nuestro, tienen la capacidad de aumentar por iniciativa propia su nivel de perfeccionamiento, es decir, su nivel de acto o de forma, ya que carece de voluntad y de entendimiento, facultades de orden espiritual. Recordemos que la voluntad,
puede ser clarificada espiritual o puede ser una voluntad obstinada con los deseos y las pasiones. El entendimiento puede ser el entendimiento puro y egoísta, puede ser el entendimiento calculador, interesado. Estamos hablando obviamente de la voluntad y del entendimiento en sus formas virtuosas. Me gustaría evidenciar mediante un ejemplo concreto la serie de imperfecciones y limitaciones propias de los entes materiales que hemos mencionado en el presente y anteriores videos y que nos diferencian radicalmente de Dios. Y qué mejor ejemplo que el mismo ser humano. Eso es un ejemplo muy interesante. La población mundial actual es de 8.200 millones de personas, lo que significa evidentemente que los humanos somos múltiples. La primera característica de los entes, de la imperfección de los entes. Somos diferentes a todas las demás especies del reino animal. Somos distintos. Estamos en constante transformación de neonatos. Empezamos un proceso constante de crecimiento, madurez y envejecimiento. Nuestras células se renuevan constantemente, etc. Es decir, somos mutables. Otra característica más. Estamos constituidos de átomos, células, tejidos, órganos, sistemas de cuerpo físico, de psique y de espíritu, de una existencia diferente a la esencia, de acto y potencia. Por lo tanto, somos seres compuestos. Estamos en un permanente estando dejar de ser y en un estando llegar a ser. Ejemplo, el niño está dejando de serlo para ser adolescente. Y está dejando de ser adolescente para ser un adulto. Y está dejando de ser adulto para llegar a ser una persona senil. Si eres un adulto, ya no volverás a ser un niño. Ese niño que fuiste ahora es no ser. La adultez que posees ahora llegará a ser no ser, cuando seas una persona senil o mueras mañana. El día que viviste ayer ya no existe, es parte del pasado, es no ser. Cada segundo consumido por el reloj se convierte en no ser. Dice San Agustín de Hipona, las cosas antes de ser no son, y cuando son, comienzan a no ser. Es decir, antes de nacer no existes. Una vez engendrado, empiezas un permanente, constante e irreversible proceso de transformación, desde que estás en el vientre materno hasta que te conviertes en un adulto mayor, mueres, y si tu cuerpo es incinerado, se transforma en cenizas compuestas de celulosa, taninos, sales de calcio y potasio, carbonatos y fosfatos, entre otros compuestos inertes. Empezaste siendo un ser de 2 células, cantidad que fue creciendo exponencialmente hasta llegar a un máximo aproximado de 30.000 millones de células. Eso se consulta en internet fácilmente. Y finalmente quedaste convertido en cenizas o en huesos y restos de tejidos. Desde el mismo instante del engendro, empiezas el proceso de no ser. Es decir, el no ser un feto, el no ser un neonato, el no ser un niño, el no ser un adolescente, el no ser un adulto, el no ser un adulto mayor. El no ser un ser humano. En contraste, Dios es absolutamente invariable, inmodificable, incorruptible e inmutable, y perfectamente permanente, constante, determinado. Dios es verdad absoluta, los entes son verdad relativa. En capítulos anteriores hemos hablado de los preppers o supervivencialistas espirituales o preparacionistas espirituales, quienes, a diferencia de los preppers convencionales, se preparan para el momento cuando sus almas se separen de sus cuerpos por la muerte. ¿En qué consiste esa preparación? En incrementar al máximo la presencia de Dios o de ser en sus psiques, con el fin de eludir la esperanza, con el objetivo, con el propósito de eludir lo peor de lo que ya hemos mencionado en videos anteriores, el estadio existencial carencial, que es donde se debe realizar un proceso de purga, de purificación, de santificación,
para que las almas puedan estar en capacidad de contemplar desde un punto, desde una postura privilegiada, la magnitud de Dios, la realidad noumenal divina. Entonces dijimos, con el fin de eludir lo peor del estadio existencial carencial y ascender al estadio existencial de plenitud de una forma más favorable, eludiendo en alguna medida el, el desafío, por decirlo de una manera menos desagradable, o para eludir un proceso de sufrimiento de tipo emocional que es necesario para que las almas se liberen totalmente de sus apegos con, con su ensimismado yo. Eso ya lo hemos explicado en videos anteriores. Entonces, en el caso de los preppers, el aprovechamiento máximo de todo ese conocimiento esotérico es fundamental para tal propósito. Para cuando llegue el momento de la separación, contar con una cierta presencia de ser que favorezca todo lo que venga después. Hablando en términos de ontológicos y sobre lo que viene más allá de la vida. Es muy importante señalar que todos los videos de este canal están estrechamente relacionados y son complementarios entre sí, a pesar de que cada uno de ellos está dedicado a un versículo. Porque al final es un mismo discurso, es una misma doctrina y, y sale a relucir en todos los comentarios de los versículos de la Biblia. El propósito de todo esto es aprovechar un libro tan popular, el libro más trascendental, bueno, para los cristianos, como es la Biblia, y analizarlo y extraer cosas muy profundas que normalmente las personas no las van a poder recibir en los rituales comunes, llámese católicos, evangélicos, luteranos, lo que sea. Les recuerdo que en Amazon está mi libro El reino del ser absoluto, Dios increado, en el que están, ahí están contenidos todos los conocimientos y fundamentos con los que yo hago estos videos. Es un libro muy interesante, maravilloso. Pueden adquirirlo por una cantidad de dinero insignificante en versión electrónica. Para terminar, les agradezco mucho y les pido que le den me gusta a este video y ya estaré preparando el video número 8 para dentro de 2 semanas. Les agradezco muchísimo.